Nos tiene en la mañana de hoy en, un tema muy particular que a veces pienso que es un tema central de la Biblia, sin embargo no es a veces un tema muy mencionado. Sin embargo, yo quiero iniciar con una palabra o un comentario muy importante. Yo no sé de los que están aquí, ¿cuántos saben acerca de lo que está sucediendo en Nigeria con un grupo de cristianos? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí? Posiblemente usted ha escuchado lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos con la migración, ¿verdad que sí? Usted ha escuchado lo que está sucediendo en Israel, en Gaza, ¿verdad? Y que son buenas noticias bastante interesantes, pero poco se habla de que un grupo de 200 cristianos fueron quemados, fueron acribillados a tiros y después lo quemaron. ¿Cuántos cristianos fueron esos? 200 cristianos murieron. ¿Usted vio que CNN publicó algo así? ¿Verdad que no? De hecho, algunas emisoras de televisión han publicado esto como un escándalo, y de hecho el primer ministro de Canadá en una sesión internacional habló de esto y poca gente le hizo caso. Esa es la realidad. Y de hecho en el Congreso de la ONU que hubo recientemente, también se dijo algo, pero como que no se ha hecho mucho de eso, porque lo que hay que buscar la paz de Medio Oriente. Eso está primero. Y no digo que no, sin embargo, hay una realidad que está sucediendo con cristianos alrededor del mundo que están sufriendo. Y peor aún, nosotros posiblemente estamos muy quitados de bulla y sufrimos porque no podemos ir a la iglesia un domingo porque está lloviendo. También puede ser eso. Pero sin dejar de ser sensible a la realidad de que en algunos casos hay situaciones que son de mucha dificultad para muchas familias que viven en lugares también muy vulnerables. Vi de un caso de una casa que se deslizó por un barranco como si fuera una sola pieza y ahí se perdió toda una propiedad increíble. ¿Qué significará eso para esa familia que posiblemente ha perdido todo en ese momento? Y quizás con esa introducción yo quiero hablarle de un tema que no, como decía, que no es muy popular, sino que se habla, se habla, yo diría que poco. Y es el tema, mi hermano, del sufrimiento. ¿Usted ha estudiado el sufrimiento a la luz de la palabra de Dios? Es interesante ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al sufrimiento, pero el sufrimiento del creyente exclusivamente, el sufrimiento del que conoce al Señor, el sufrimiento del cristiano. Sin embargo, tengo que decir que nosotros somos una sociedad y como sociedad a veces como que huimos del dolor. Esto de que suframos, esto no es de Dios. ¿Han escuchado eso? No es de Dios que yo sufra. Dios no quiere que yo sufra. Tanto así que nos duele la cabeza, le pedimos al Señor, Señor, quítame este dolor de cabeza. Bueno, pero está durando mucho, déjame tomarme este Tylenol, ¿verdad? Porque no puedo esperar mucho durante este sufrimiento. Y lo que hacemos es que corremos a un analgésico. Si hay tristeza, buscamos distracción, y si hay problemas, realmente a veces tratamos de evitarlos. Pero lo más triste es que algunos mensajes modernos predican, de hecho, en contra del sufrimiento del creyente. Una de las famosas líneas de evangelios, que yo no sé si se llamaría evangelio, ¿verdad? Pero es el mal llamado evangelio de la prosperidad, que dicho sea de paso, yo creo que no hay mucho ya del evangelio de la prosperidad desde el punto de vista financiero, lo que promueve, sino que hay mucho más de un evangelio de la prosperidad emocional, y tiene que ver con esto que estamos hablando aquí. No está bien que tú sufras, busca la razón de tu sufrimiento, posiblemente sea un pecado. Dice, tú pones a pensar, y todas las veces que vemos en la palabra de Dios que los creyentes sufrían, ¿eran causados por algún pecado? No necesariamente. Y hoy vamos a ver a la luz de Primera de Pedro qué nos dice el Señor con respecto a esto. Y hay necesariamente que dar un poco de contexto. Y lo primero que tengo que decir es que el sufrimiento no es un error del plan de Dios para el creyente, sino que viene a ser una herramienta para moldear tu carácter, mi hermano.
El sufrimiento que vemos en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, es una herramienta que Dios ha utilizado para moldear el carácter del creyente. Vamos a hacer un poquito de historia rapidito, en un minuto apenas, para entender qué sucede en el libro de Primera de Pedro, y abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Si usted no sabe dónde está Primera de Pedro, está una pista en el Nuevo Testamento y son de los últimos libros de la Biblia. Y si usted no tiene su Biblia en un libro escrita en papel, entonces también está en la Biblia, lo que es mucho más fácil de buscar todavía. A ver, miren, el libro de Primera de Pedro, su tema central es la esperanza del creyente en medio de las aflicciones y dificultades de este mundo. ¿Por qué el apóstol Pedro, allá? Ok, pues oramos entonces, no importa, mi hermano, no importa, oremos. Quédese ahí sentadito, no tiene que pararse. Gracias, Señor, por este tiempo y la oportunidad de predicar tu palabra. Bendice cada vida, Señor, y abre los corazones para que reciban lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues decía que el tema de la primera carta de Pedro tiene que ver con la esperanza del creyente en medio de la aflicción y dificultad del mundo. Hay algunos versos que no los confirman, pero hay que entender qué está viviendo Pedro que tuvo que escribir esto. ¿Qué está viviendo Pedro que tuvo que escribir este tipo de carta, que tuvo que escribir este tipo de situación? Lo primero es que la tradición nos dice cómo murió Pedro. ¿Usted ha escuchado cómo fue que murió Pedro? Él murió crucificado de cabeza. Sí, dice la tradición, dice la historia que él fue muerto crucificado de cabeza. Sin embargo, pareciera ser que la persecución que estaba viviendo Pedro y todos los cristianos de la región lo hacían en un ambiente bastante convulso y bastante inseguro para todos los creyentes. Se dice que esta carta fue escrita en el año 62 y entre el 65, y que 2 o 3 años después de Pablo haber escrito esta carta fue que lo crucificaron de cabeza. Y vivió en los tiempos de Nerón, uno de los grandes perseguidores de la iglesia, y otros grandes perseguidores también persiguieron a la iglesia de una manera bien difícil. Y lo que Pedro está escribiendo es a una iglesia que estaba viviendo en sufrimiento. Y esta vendría a ser la carta del sufrimiento. Le podemos decir así, Primera de Pedro viene a ser así, la carta del sufrimiento. Y basado en algunos versos ahí, vamos a aprender 3 cosas en la mañana de hoy. En primer lugar, ¿cómo definimos nosotros el sufrimiento cristiano? ¿Qué es esto? ¿Cómo definimos esta parte? La segunda es por qué nosotros los creyentes sufrimos, y también para qué. Tengo que decir que lo que hablemos de este tema aquí no está relacionado única y exclusivamente a un tema de persecución como creyentes, sino a cualquier tipo de sufrimiento que el cristiano pueda vivir en cualquier momento. Así que vamos a ver algunos versos, y yo voy a leer la mayoría de ellos. El primero está en Eclesiastés capítulo 7, del 2 al 3, y dice: es mejor ir a un funeral que a una casa de fiestas. Y usted dirá, ¿cómo así? Es mejor ir a un funeral que a una casa de fiestas. Y dice el verso siguiente, el verso 2, es mejor llorar que reír, porque un rostro triste le hace bien al corazón. ¿Cómo un rostro triste le puede hacer bien al corazón? Parece ser que Dios creó esta emoción de la tristeza precisamente para enfrentar momentos de dificultad. Pero es increíble que a esta iglesia que le está escribiendo eran momentos recurrentes de tristeza, y parece ser que las personas estaban en la mayoría de los tiempos en una situación de tristeza profunda. El sufrimiento del cristiano es algo así como una escuela del alma, porque el alma es la que se entristece. Y usted lo pone con su cara. Ponga una cara triste y mira a su hermano a ver, que está al lado, ¿verdad? Eso es ser una cara triste. Como que es difícil ponerla, pero la verdad es que la tristeza como que se sintomatiza. Dice el David que mientras callé, dice que ¿verdad? Mis huesos se quebrantaron. Permíteme abrir esto aquí. O sea que la tristeza es algo que se ve incluso en la cara de cualquier persona.
¿Cómo es estar triste todo el tiempo? ¿Cómo es estar en esta situación de tristeza? El apóstol Pedro nos dice en uno de sus versos, precisamente en el 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí hay una razón de por la que el cristiano, cómo definimos el sufrimiento del creyente. Dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que el sufrimiento prueba y purifica nuestra fe. Y la ilustración que está haciendo el apóstol Pedro aquí es cuando uno tiene que purificar el oro. Dice que para purificar el oro hay que someterlo a grandes temperaturas, ponerlo en el fuego, pero el fuego no destruye el oro, lo que hace que lo purifica y le quita todas aquellas cosas que podemos llamar impurezas. Quiere decir entonces que el sufrimiento tiene la capacidad de limpiar las impurezas del creyente. Algo como difícil de entender, ¿cómo así las impurezas del creyente? Bueno, un ejemplo es que después que uno ha pasado una gran prueba de sufrimiento, posiblemente ahora confíe más en el Señor. A lo mejor tu ego ha sido trabajado y el orgullo mío, el orgullo tuyo también. Y esas son de las cosas que hacen también el sufrimiento que Dios a veces pone en la vida del creyente. El fuego del sufrimiento para limpiar nuestro corazón, para fortalecer nuestra fe y para enseñarnos a depender aún más de Él, y a veces para bajarle al ego, al orgullo, y también a veces para desviar la mirada hacia arriba y no hacia ti mismo. Es una de las razones. El sufrimiento, mi hermano, no siempre va a venir del enemigo. Muchas personas a veces piensan que el enemigo me tiene en este sufrimiento, pero no siempre es así. Muchas veces el sufrimiento viene de la mano del mismo Dios, del mismo Padre, porque nos ama demasiado como para dejarnos igual. Y aquí hay una historia de las historias más románticas, diría yo, y más conmovedoras del Antiguo Testamento, y no es nada más y nada menos que la historia de Ruth y Noemí. Si usted quiere llorar mucho un día leyendo la Biblia, léase esa historia, déjeme decirle. Y uno pensaría que esta mujer, Noemí, fue la mujer con la mayor de las malas suertes de la vida. Esta mujer dice que deja su tierra, Belén, ¿verdad? Y se va. Y a ella le pasaron algunos acontecimientos. Dice que tenía 2 hijos, Malón y Kelión. Y sus esposos tenían mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa, otra se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ruth, exactamente. Pero dice que cuando ella llegó al lugar, a las tierras de Moab, perdió a su esposo. Después, Orfa perdió a su esposo también, y Ruth también perdió a su esposo. Se le fue todo lo que ella más amaba, su esposo y 2 hijos, se le fue inmediatamente. Y aquí hay un verso interesante que está en el capítulo 1 de Ruth, y dice en el verso 20, en el verso 19, anduvieron pues ellas 2, Ruth y Noemí, ya que una decidió irse por su lado, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Quién puso a Noemí en esa situación? El Todopoderoso puso a Noemí en esa situación. Y uno pudiera interpretarlo de cualquier manera, pero ella lo ratifica más adelante y dice el verso 20, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. A veces Dios nos aflige en una situación para que desviemos la mirada. Y esta es una de las historias que nos explica
muy bien acerca de lo que sucede a través del sufrimiento. Una buena ilustración que podemos utilizar pudiera ser la siguiente, y es cuando el alfarero dice que trabaja con el barro. Hay historias, hay esta metáfora en la palabra de Dios cuando el alfarero trabaja con el barro. Pero vamos a irnos un poco más acá y vamos como a terminar la ilustración del alfarero. ¿Qué hace? Dice que lo moldea, lo forma, pero cuando ya tiene la forma perfecta, ¿sabe lo que hace el alfarero? Lo mete en un horno a gran temperatura, y no es para destruir la obra que acaba de hacer, sino para endurecerlo, para darle el valor. Y eso es lo que hace Dios contigo. Te pone en el horno de la prueba para que tú endurezcas tu fe y te fortalezcas. Nunca digamos que la prueba de la fe viene del enemigo. Muchas veces la prueba de la fe viene de manos del Señor con un propósito. Lo que yo sé es que la prueba de la fe, la prueba del sufrimiento, no es eterna. Tiene un principio y tiene un final. Y con esto entendemos cómo definimos nosotros el sufrimiento, el creyente. Un tema central en la palabra de Dios. Pedro nos enseña también por qué sufren los creyentes. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Las pisadas del sufrimiento, precisamente. Y hay 3 razones fundamentales por las cuales el cristiano sufre, el creyente sufre. Sufrimos porque seguimos a un Salvador que también sufrió. Sufrimos porque el mundo que rechazó a Cristo también rechazará a todo lo que se parece a Cristo. Y sufrimos porque el sufrimiento nos identifica con nuestro Maestro, que es Jesucristo. Así que cuando padeces injustamente, cuando haces el bien y te pagan con mal, déjame decirte que cuando eres fiel y aún así te critican, estás caminando por el mismo sendero que caminó el Señor Jesucristo. Esa es la gran realidad. No importa de dónde venga, pero si eres fiel, entiende que Dios está permitiendo algo en tu vida para moldear alguna parte. No vamos a responder con ninguna amargura y no vamos a devolver mal por mal cuando estamos en una situación de sufrimiento. A Cristo lo maldecían y dice que Él no respondió cuando lo herían. No amenazó a nadie absolutamente, sino que Él encomendaba su causa ¿a quién? Al Padre, y les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿será entonces que nosotros como creyentes, si esto es la voluntad de Dios, andaremos por ahí buscando sufrimiento y déjame buscar alguna manera de sufrir para Cristo? ¿Será eso lo que vamos a hacer? Déjame apretarme el dedo con un alicate bien duro para sufrir por Cristo. ¿Usted va a hacer eso entonces? Déjame dejarme caer un martillo en un pie y así yo sufro por Cristo. Sí. ¿Será esa la manera como vamos a sufrir? Definitivamente que no. No vamos a ir de aquí para allá buscando cómo sufrir, entonces achacarle la culpa que Jesucristo me puso en esta situación cuando yo me dejé caer un martillo en un pie y estoy diciendo que estoy sufriendo por Cristo. Oren por mí que no puedo ir a la iglesia porque me dejé caer un martillo y estoy sufriendo por la causa del Señor. No se trata de eso. No se trata de hacernos tampoco la víctima y buscar la autocomplacencia de los demás. No se trata de esto. Es estar en la disposición de aceptar la voluntad de Dios a través de la situación que Dios nos ha puesto a vivir. El apóstol Pablo lo decía bien claro ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, en uno de los versos más mal interpretados que he podido ver. Y él explica la situación y dice, he sabido contentarme cualquiera que sea mi situación, porque he sabido vivir en abundancia como para tener escasez. He sabido tener abundancia para tener y de estar satisfecho en todo, pero he sabido también tener escasez y pasar hambre. Y al final él dice en el verso 13, en cualquiera de la situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación en la que el creyente esté viviendo, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea situación de escasez, sea situación de abundancia, el Señor
es la fuente de toda fortaleza del creyente en cualquier circunstancia. Ahora, durante ese proceso de sufrimiento, ¿qué debemos hacer nosotros los creyentes? Bueno, es hacer preguntas genuinas. Se vale hacerle preguntas al Señor. Señor, ¿qué tú quieres a través de esto? ¿A dónde tú me quieres llevar con esta situación? ¿Qué hay en mi corazón, qué hay en mi mente que necesita ser cambiado? ¿Por qué es esta enfermedad, Señor, que tú me has enviado? ¿A dónde tú me quieres llevar? Posiblemente, Señor, tú quieres que yo le dé testimonio a alguien, que le imparta fortaleza a alguien a través de esta situación. Pero pueden ser que pasen muchos años para entender esto. Sin embargo, el propósito del Señor seguirá siendo el mismo. Hay dos situaciones de sufrimiento en la palabra de Dios, al principio y al final de la vida de una persona. Y la primera situación la vemos en el personaje del hombre sufrido de la Biblia, y esa persona se llamaba, si alguien habla de aprender paciencia y la gente dice, yo estoy cultivando la paciencia de Job, porque Job fue un hombre mostrado en paciencia. Yo no estoy tan seguro de esa realidad realmente. Sin embargo, una expresión de Job cuando dice que le fue quitado todo, en Job 1:21 dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estaremos nosotros en la disposición de perderlo todo y atribuirle que el Señor es quien da todo y el Señor es quien quita todo? Eso habla de un corazón maduro realmente, de un corazón de un creyente que ha logrado entender de dónde provienen las buenas cosas, porque el mismo Job decía, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y las cosas que no son tan buenas? ¿No las recibiremos? Pero al final del libro de Job, ya llegando al final, él dijo unas palabras que demostraban la razón por la que él estaba pasando por esa situación. Y quizás no tanto la razón, sino que él se veía dentro del propósito de lo que Dios quería para él. Y él decía en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job lo que está diciendo, yo estoy muy mal, pero a pesar de la situación, yo sé que mi Redentor vive. Una de las primeras, de las grandes enseñanzas acerca de la verdad de un Redentor que había de venir, al cual tú y yo veremos en algún momento. Ahora, mi hermano, ¿para qué nosotros sufrimos? ¿Por qué? Pedro nos lo dice en 1 de Pedro 3, del 14 al 17, y dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ustedes son bienaventurados. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. El sufrimiento para el creyente tiene un propósito, formar el carácter de Cristo en nosotros y también dar testimonio al mundo de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué razón? Porque cuando tú sufres con fe, el mundo te observa. Esa es la realidad. Cuando tú no te quejas, sino lo que haces es que adoras, ¿sabes lo que va a decir la gente? ¿Y este tipo? ¿Cómo así que tú estás en una situación difícil y aún así tú sigues adorando? ¿Qué le dijo la mujer de Job? Es una situación a veces un poquito, dice, óyeme, Dios le quitó todo a Job, le quitó sus hijos, le quitó su ganado, le quitó su casa, pero no le quitó la mujer. ¿No has puesto a pensar en eso? Le quitó todo, pero la mujer no se la quitó. ¿Pero saben por qué? La respuesta está en la palabra. La respuesta está en la palabra, hermano. No soy yo que lo digo. La respuesta está en la palabra. ¿Qué le dijo la esposa a Job? Pero maldícete y muérete. O sea que la esposa era objeto de sufrimiento para Job también. Después que yo leí de eso, yo dije, Señor, entiendo muchas cosas hoy en día en mi vida. Y muchos hombres que sufrimos también
Entendemos eso. Sin embargo, no nos comparamos con Job de ninguna manera. Por alguna razón me tiembla la mano y no sé si comeré hoy. Menos mal que la cama es grande. Esa es la realidad del sufrimiento, de por qué el cristiano sufre. Ahora, cuando también sufres, tú perdonas, como lo hizo el Señor Jesucristo, aun cuando te han herido, la verdad que el Señor se glorifica por la respuesta del creyente que está en sufrimiento. Ahora, una de las grandes historias de sufrimiento también está en la palabra de Dios. Y si usted quiere también llorar de otra manera, léase la historia de José cuando fue vendido por sus hermanos. La palabra nos enseña cómo este hombre, José, a pesar de todo el sufrimiento, entendió el propósito de Dios en su vida. En Génesis 45, capítulo 4, del verso al 8, dice: no obstante, José insistió y le dijo a sus hermanos: acérquense. Después que él se había revelado que él era el hermano vendido por sus hermanos y ahora era el gobernador de la potencia del momento, y esos hermanos estaban buscando la puerta por donde salir. Y a lo mejor ellos pensaban de que, bueno, este hombre se va a vengar de nosotros. Y él dice: yo soy José. Oh, no me digas. El hermano de ustedes, a quien ustedes me vendieron a Egipto. ¿Qué era lo que humanamente tenía que suceder ahí? Venganza, corte de cabeza, hombres por los aires, saltos mortales. Sin embargo, este hombre, José, él entendía el propósito y dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Dice: pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Uno de los motivos del sufrimiento del creyente a veces es incluso para salvar vidas. Y dice el verso 7: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida. El fin justifica los medios, no lo entendemos, pero sabemos que dentro de todo eso Dios tenía un plan. Y dice: para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles la descendencia sobre la tierra. Y dice el verso 8: fue Dios que me envió aquí, no ustedes. Y a veces me pongo a pensar, este hombre, José, estuvo preso, sufrió muchísimo, sufrió mucha persecución, sufrió también, lo podemos decir, el bullying, pero Dios lo engrandeció en Egipto. Y dice que Dios fue quien lo llevó aquí, lo engrandeció, es verdad, no le faltaba nada. Pero él está reconociendo quién fue el causante, de dónde venía. No fue ustedes quizá lo hicieron, fueron usados por Dios incluso para venderme. Pero Dios tenía un propósito, más que conmigo, era con ustedes. Era con ustedes para yo preservar la vida a ustedes. Dios preserva la vida a través de todo esto. Y José lo tenía bien claro. Dios me envió aquí, no fueron ustedes que me enviaron. Podemos encontrar muchísimas otras razones para entender para qué sufren los creyentes. Ahora, yo quiero darte algunas aplicaciones y quiero que te lleves esto para tu casa, mi querido y querida hermana. Y es que dentro del sufrimiento no debemos preguntarnos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tú me pones a mí en esta situación? La pregunta debería ser: Señor, ¿qué quieres enseñarme tú con esto? ¿Qué quieres enseñarme con esta situación? Otra aplicación es que no huyamos del fuego de la prueba, sino que permanezcamos en la fe. ¿Por qué razón? Una de las grandes persecuciones que se estaban dando en la iglesia del primer siglo era la persecución, además de las falsas enseñanzas, pero había una persecución física de parte del gobierno romano. Y en Apocalipsis vemos cómo muchas iglesias lamentablemente se habían apartado de la fe precisamente por la persecución. Y uno de los motivos por la cual Pedro le escribe también esta carta, dice: hey, señores, esta aflicción que ustedes están viviendo es para fortalecer su fe.
en la prueba y en el sufrimiento no te amargues, sino que ten un buen momento para adorar al Señor. Muy bien dice la palabra que aquel que está afligido, ¿qué hace? Que haga oración, pero aquel que está alegre, que cante alabanzas. Es muy difícil que si tú estás en un momento de aflicción, tú vas a cantar una alabanza con un merengue tropical, ¿verdad que no te sale? Sino que vamos a orar. Y en el momento del sufrimiento, en el momento de las dificultades, entonces vamos a confiar en lo que Dios es capaz de hacer. Dice Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Las aflicciones de ahora no se comparan con lo que viene después. Y esto se lo decía Pablo a los romanos en Romanos 8:18. Y es que el sufrimiento es temporal, pero el fruto del sufrimiento, ¿saben qué? Es eterno, dura para siempre. Dios tiene un propósito en el dolor de cada quien. Él no desperdicia ni una lágrima, ni una herida, ni un momento de prueba. El mismo Señor Jesús advirtió y lo dijo bien claro a sus seguidores. Dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si el Señor venció, tú también vas a vencer, mi hermano. Sí habrá aflicción, pero también habrá victoria. Esa es la gran realidad. Habrá lágrimas, pero también habrá consuelo. Y también habrá cruz, pero también déjeme decirle que el Señor ya no está en la cruz. También habrá resurrección. No temamos al sufrimiento. El mismo fuego que nos quema también tiene la capacidad de purificarnos. El mismo dolor que provoca a veces aún más dolor es capaz de ser transformado. Y el mismo Dios que permite la prueba es aquel que nos sostiene hasta el final. El apóstol Pedro también nos dijo con palabras de esperanza ahí en 1 de Pedro capítulo 5:10. Dice, el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, fíjense qué interesante que él dice, un poco de tiempo, y lo del poco de tiempo pudiera ser algo relativo en cuanto al tiempo, y él dice, los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Pedro está haciendo una oración por aquellos que están viviendo en sufrimiento y le dice, el Señor de toda gracia te perfeccione a través de la situación, te afirme tu fe, te dé fuerzas y te establezca, que tu fe sea establecida por la eternidad. Yo no sé qué tipo de sufrimiento, qué tipo de prueba cualquier creyente que está aquí ha podido vivir en algún momento de su vida. Pero déjeme decirte que el sufrimiento no es el final de la vida de nadie. Vine a hacer algo así como el taller donde Dios está formando un campeón, mi hermano. Un héroe de la fe. Si el sufrimiento, deberíamos responder de esta manera y decirle al Señor, si el sufrimiento me hace más como Cristo, entonces yo debo aceptar que el sufrimiento es válido. Enséñame a soportarlo entonces con fe. Y termino con esto y quiero darlo como un recordatorio a todos nosotros. Y es que no hay gloria sin cruz, no hay victoria sin batalla y no hay madurez sin sufrimiento, mi hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias porque tú sufriste mucho. La verdad que tú sufriste por nosotros, por nuestras vidas, para salvarnos. Padre, enséñanos cada vez más a acercarnos a ti, si fuera a través de la prueba, de la fe y de las cosas que tú permites en nuestra vida. Nos ayuden cada vez más a entender que tú eres un Dios que está en control allá arriba de todas las cosas que suceden. Ayúdanos a permanecer en fe siempre, en todas las cosas, y que tu nombre sea altamente glorificado. Que otros vean, Señor, Padre, que caminamos junto a ti ante toda circunstancia. Ayúdanos a soportar el peso de la prueba, Señor, que vivimos constantemente. Padre, en la lucha interna nuestra de vencer al pecado, de vencer la tentación, de no ser contradictorios, Señor, Padre, con nuestra forma, con nuestra profesión de fe, sino que, Señor, que tú a través de tu palabra nos enseñes constantemente lo que tú quieres. Permite, Señor, que sea así con cada vida. Y si hay alguien aquí, Señor, que está viviendo una situación de dificultad, de prueba,
de desacierto y que su fe a veces flaquea, Padre, te pido que tú le visites, que tú le ayudes, mi Dios, a seguir adelante y que tú los fortalezcas, tú los afirmes, tú los establezcas y los perfecciones como Pedro oraba por los creyentes también. Permite que así sea en nuestra vida, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.